continuación vamos a dar inicio al trabajo práctico número 1. Métodos y diseños de investigación en el estudio de la niñez. A través de este recorrido vamos a aproximarnos a los principales conceptos y estrategias más utilizadas en la investigación del desarrollo infantil. En primer lugar, vamos a tener presente algo importante respecto a las teorías. En psicología del desarrollo, ustedes van a ver que hay un cuerpo importante de teorías que se han desarrollado para explicar ciertos fenómenos relacionados con el desarrollo, en este caso el desarrollo infantil. Es importante tener presente que las teorías sirven para dar un marco, para estructurar el proceso de investigación y de esta manera también realizar la interpretación de los resultados. Muchos de los resultados se interpretan a partir de las teorías que forman parte de esa investigación. Y por supuesto también a la hora de buscar las herramientas para recopilar los datos también se hacen en función de la teoría que sustente y da marco a esta investigación. Dicho esto, vamos a comenzar a hablar de ciertos términos que son importantes en el proceso de investigación. Generalmente toda investigación arranca con una pregunta, con un problema, ¿no? Entonces, este problema, esta pregunta, surge de la revisión de antecedentes, de la lectura, de la profundización teórica, y es una pregunta que surge en función de ciertos vacíos que hay en la investigación, o ciertas preguntas que algunas investigaciones dejan abiertas. A partir de esa pregunta problema, de esa inquietud, de ese interrogante, el investigador, el equipo de investigadores van a formular una hipótesis. Las hipótesis son como respuestas aproximadas a esas preguntas que nos hicimos al inicio de la investigación. Es una predicción de lo que los investigadores creen que puede suceder o de los resultados que pueden llegar a encontrar. Esta hipótesis necesita ser contrastada, ¿no? Quiere decir sometida a evidencia. A partir de la investigación buscaremos datos que resulten a favor de nuestra hipótesis o que, que sea en contra de nuestra hipótesis, donde consideremos que los resultados aportan una información que, no va en línea con esa hipótesis. Entonces, eso nos va a ir permitiendo a nosotros buscar, seguir investigando y formularnos otras hipótesis tal vez. Por otro lado, los métodos de investigación hacen referencia a cuáles son los recursos y las herramientas que va a usar el investigador para poder recopilar los datos, para poder sumar información a su investigación, ¿sí? Y finalmente, el diseño de investigación hace referencia a el plan general, el proceso que va a llevar adelante para poder investigar, ¿sí? Entonces, esto suele dar lugar a ciertas confusiones. No es lo mismo método que diseño de investigación. El diseño de investigación tiene que ver con un plan general que es en función de las características de nuestra investigación. Ese plan va a adoptar ciertas formas, valga la redundancia, ciertas características diferentes en función de cuáles sean nuestros métodos, cuál sea nuestro objetivo, cuál sea la hipótesis que tengamos que someter a prueba. Entonces, los métodos y los diseños son muy diferentes. Los métodos hacen referencia a los recursos a los que voy a apelar, a las herramientas y los instrumentos de los que me voy a valer para poder recopilar información. Y el diseño es
el plan que voy a seguir, la hoja de ruta de mi proyecto de investigación. Ahora los vamos a ver de manera separada y vamos a poder especificar más detalladamente. Entonces, a los métodos de investigación. Habíamos dicho que los métodos son los instrumentos y las actividades que usaremos para recopilar datos, recopilar información para nuestra investigación. Y en este sentido, en psicología del desarrollo, el instrumento más utilizado es la observación sistemática. Y aquí podemos clasificar en dos subtipos la observación sistemática. La observación naturalista o de campo, por un lado, y la observación de laboratorio o estructurada por el otro. Vamos a verlas ahora de manera separada. Entonces veámoslas ahora en detalle. La observación natural o de campo, como dijimos entonces, se realiza en el ambiente natural donde el fenómeno que queremos observar aparece, donde se desarrolla ese comportamiento. ¿En qué consiste? En observar y registrar la conducta del comportamiento tal como sucede y en el mismo momento en que sucede. Es no estructurada este tipo de observación porque los ejes que se observan son flexibles, se adaptan al registro de lo que va sucediendo en esa situación, en ese contexto. Por lo tanto, este tipo de observación responde más a un paradigma de tipo cualitativo, donde se exploran los ambientes en profundidad, los contextos, las situaciones en que intervienen en el desarrollo del niño. Implica entonces adentrarse en profundidad y asumir un rol activo, así como una actitud de reflexión permanente. La ventaja de este tipo de observación radica en que se puede recopilar información muy rica en el contexto natural y es útil para comenzar a explorar un determinado fenómeno. El inconveniente es que muchas conductas son difíciles de observar al no presentarse todas las conductas en ese momento. Tal vez la conducta que queremos observar en ese momento no se presenta y es difícil de observar. Algunas conductas las tenemos que un poco provocar para observarlas. Y para eso entonces están la observación más estructurada o también llamada de laboratorio, donde los ejes o las conductas a observar se establecen de antemano y forman parte como de una guía de observación, en la que ya está especificado previamente qué es lo que se va a observar. Entonces, es una observación más estandarizada, que consiste en el registro sistemático del comportamiento y sirve entonces para investigaciones que podríamos decir responden a un paradigma más cuantitativo porque implican la medición precisa de variables que puedo codificarlas a través de números y eso luego me permite realizar un análisis estadístico. Entonces, en este sentido, la ventaja es que se centra en la capacidad de centrarse en el aspecto del comportamiento, en este caso, que estoy estudiando. Y me permite establecer comparación entre sujetos porque puedo estructurar cierto diseño, cierto experimento para poder provocar ese comportamiento y establecer comparaciones en función de los resultados. El inconveniente es que muchas veces la conducta puede no corresponder a la conducta común del niño, a lo que se da espontáneamente. Y también, como es tan estructurado, se pierde un poco
algunas cuestiones relacionadas con la espontaneidad del comportamiento cuando si hablamos de el desarrollo infantil. En este sentido, la observación estructurada, nos da información muy valiosa respecto a cómo los niños pueden comportarse. Pero los registros o los resultados que obtenemos poco nos dicen acerca del contenido del pensamiento, lo que subyace frente a ese comportamiento que puedo observar y se manifiesta. Para eso, para contemplar estas dificultades o estas limitaciones que tiene la observación, existen otros métodos que son los métodos de autorreportes o los autoinformes y las técnicas de autorreporte y los test. Entonces, como dijimos hace un rato, la observación es como el recurso, el método privilegiado dentro de la investigación en desarrollo infantil. Pero también nos valemos de otros instrumentos como son los autoinformes o las técnicas de autorreporte para poder profundizar en la recolección de datos. En este sentido tenemos entrevistas abiertas, entrevistas más estructuradas, cuestionarios, test y las pruebas psicológicas. Le vamos a dar un repaso muy por encima. Las entrevistas abiertas son procedimientos más flexibles, donde se construye una entrevista y a medida que el entrevistador va entrevistando y puede variar las preguntas que hace en función de la respuesta que el sujeto o la persona a la que entrevista le va dando. Las entrevistas más estructuradas, las preguntas ya están prefijadas y no se van cambiando. Se pueden autoadministrar, las personas pueden resolverlas de manera autónoma y son métodos más estandarizados que son más fáciles después de tabular, de transformar a transformarlos y codificarlos de manera que nos permitan obtener resultados y analizarlos estadísticamente. Y las pruebas psicológicas, bueno, hay muchísimas pruebas, en el caso de la niñez, pruebas para medir y para poder conocer las capacidades cognitivas del niño, las capacidades o su aspecto, sus competencias sociales, su autoestima, su autoconcepto, todas estas pruebas que nos permiten un poco medir algunos aspectos del desarrollo. Vamos al otro tema que son los diseños generales de investigación. Hay 4 tipos de diseños. Los diseños de caso, los diseños etnográficos, correlacionales y experimentales. Los diseños o estudios de caso, ustedes ya lo han visto, el más emblemático, el más paradigmático es en historia de la psicología lo van a ver a través del niño salvaje. El caso Víctor es el primer estudio de caso que se conoce en la historia de la psicología y es un ejemplo para este tipo de diseños. Se aborda en profundidad un caso único o individual. Los diseños etnográficos corresponden a todos aquellos estudios de caso, pero que se hacen en un contexto específico, como en una cultura, ¿sí? En una cultura determinada. También ustedes ya lo han visto en la historia de la psicología y lo van a ver en antropología. El ejemplo típico para poder graficarlos es la investigación con los adolescentes que se hizo en Samoa por Margaret Mead. Describe en profundidad relaciones, creencias, costumbres, hábitos de una cultura en particular. Los diseños correlacionales son diseños que se comparan entre distintos grupos de datos, establecen comparaciones entre las variables o relaciones entre las variables, entre dos variables. Si nosotros queremos ver la relación que hay entre el desarrollo del lenguaje, por ejemplo, y
el papel que asumen los padres en la estimulación del lenguaje. ¿Qué relación hay entre estas dos variables? Y los diseños experimentales son diseños más que responden al paradigma cuantitativo y permiten precisar las causas y el efecto en la relación de las variables. No se queda solamente como en los correlacionales, que se quedan solamente viendo qué relación hay. Los experimentales van un poquito más, los diseños experimentales, y quieren saber si hay relación de causa-efecto entre esas variables. Entonces, nos detenemos un poquito en estos dos últimos. Los diseños correlacionales examinan las relaciones que existen entre las variables. Y los experimentales buscan ir un poco más allá y para ello diseñan experimentos con un procedimiento mucho más controlado. Y entonces ellos establecen y debemos en los diseños experimentales conocer que hay variables independientes y variables dependientes, ¿sí? La variable independiente es esa que puede el investigador manipular, como por ejemplo un programa de intervención que va a aplicar a un grupo determinado de padres. Los padres serían la variable dependiente y el programa de intervención que aplica el investigador sería la independiente. Los experimentos propios de los diseños experimentales se pueden hacer en contextos de laboratorio o en contextos naturales. Vamos a ver luego ejemplos de diseños de laboratorio y de más naturales. También los diseños se pueden clasificar en función de la perspectiva temporal que le demos a nuestro proceso de investigación. Entonces, de acuerdo a la perspectiva temporal tenemos diseños longitudinales, transversales o mixtos. Los diseños longitudinales tienen la característica que se sigue el mismo grupo de sujetos por un periodo de tiempo. Examina el mismo grupo, ve los cambios de la conducta en distintos momentos. Los transversales, la diferencia es que estudian diferentes grupos de sujetos en diferentes edades. La ventaja de este tipo de estudios es que en poco tiempo podemos examinar a muchos sujetos. Y los diseños mixtos buscan una combinación de ambos anteriores y siguen a varios sujetos por un determinado tiempo, varios grupos de sujetos por un determinado tiempo. Imagínense que este tipo de diseño es muy costoso y bastante difícil de llevar adelante. Bueno, con esto damos por finalizado esta presentación de los conceptos más importantes que ustedes tienen que profundizar luego con la lectura del material. Pero esto a nivel de introductorio para que ustedes los guíe a ustedes en el proceso de internalización de estos nuevos conceptos. Les dejo ahora el siguiente Power con un ejemplo que les va a poder ilustrar lo que estuvimos viendo anteriormente.